Al principio, pensé que todo era un sueño. La noche era oscura, y el silencio solo se rompía por el suave murmullo del viento entre los árboles. Mi nombre es Sergio, y siempre tomaba esa carretera desierta para llegar a casa. Nunca me había dado miedo hasta aquella noche. Estaba en mi coche, escuchando música, cuando de repente, una sombra apareció a un lado de la carretera. Era un chaval, delgado y pálido, con ropas viejas y sucias. Me miraba fijamente, impasible, como si supiera algo que yo no. No me atreví a frenar. Aceleré con el corazón a 1000 por hora. Pero la figura comenzó a perseguirme. Miré por el retrovisor y vi cómo esa sombra corría con una velocidad inhumana. Estaba pegado al cristal. La adrenalina corría por mis venas cuando, en un momento de locura, decidí volver atrás. No podía dejar a un chaval en medio de la nada. Me detuve y abrí la puerta, pero cuando lo llamé, solo hubo silencio. La carretera estaba vacía. Temblando, regresé al coche y noté que algo brillaba en el asiento trasero. Era un viejo reloj, con el cristal roto y una inscripción que decía: "Siempre te estaré vigilando". Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, siento que hay alguien observándome, una sombra detrás de mí. Nunca volví a encontrar al chaval. El día que compré el piso en Madrid, me sentí como el rey del mundo. Era un lugar antiguo, con un aire bohemio que me encantaba. Sin embargo, había una puerta en el piso de arriba, que jamás había abierto, asegurada tras un candado cubierto de polvo. Un día, mi curiosidad pudo más que mi sentido común y decidí investigar. Cuando logré abrirla, encontré un espejo antiguo en medio de la habitación, cubierto por una sábana blanca. Al destaparlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el espejo no había solo mi reflejo, sino algo más. Una figura se asomaba por detrás de mí, un rostro demacrado que sonreía. Me di la vuelta, pero no había nadie. En la semana siguiente, cada vez que pasaba por delante del espejo, sentía que me llamaba, como si quisiera que entrara en su mundo. Hasta que una noche, decidí hacer una prueba y me miré fijamente. Sentí una presión inmensa en mi cabeza y el reflejo comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en un paisaje desolador. Al amanecer, el espejo había desaparecido y en su lugar encontré una nota que decía: "Te espero". Desde entonces, el piso se ha vuelto un lugar de sombras y susurros. Nunca he podido sacudirme la sensación de que algo oscuro habita en aquellos espejos. Era una tarde lluviosa cuando recibí una llamada de mi madre, o al menos eso pensé. La voz era débil, casi como un susurro. "Hijo, estoy muy mal, ven rápido", decía. Estaba en el trabajo y, aunque algo me decía que debía ignorar esa llamada, la urgencia de su voz me arrastró a buscar mi móvil. Corriendo, llegué a casa y encontré a mi madre en su silla, como siempre. Confundido, la miré a los ojos y le pregunté si estaba bien. "¿De qué hablas, hijo?". "No he llamado", respondió, desconcertada. Mi corazón se hundió. Miré el móvil y vi que la llamada había sido desde un número desconocido, pero la voz era inconfundible. Esa misma noche, recibí otra llamada. Esta vez, era mi abuelo. "Acuérdate de los que se han ido, hijo", decía, mientras me decía que debía seguir sus pasos. La sensación de pánico creció en mí. En las noches siguientes, las llamadas no cesaron. Cada voz me daba un mensaje inquietante, llenándome de dudas sobre la realidad. A medida que la semana avanzaba, comprendí que aquellos a los que quería no estaban. La última voz que escuché fue la de mi madre, diciendo: "Nunca olvides que estamos contigo". Entonces, la línea se cortó. Mis seres queridos estaban muertos, y las voces venían de más allá. Siempre he sido un amante de la naturaleza, así que decidí ir de acampada al bosque de Irati,
famoso por su belleza y silencio. Era un lugar donde la gente iba a perderse y a recomponerse. Pero aquella noche, el silencio se volvió incómodo. Me instalé en una pequeña cabaña, rodeado de árboles que parecían altos guardianes. Sin embargo, cuando todo se oscureció, comencé a escuchar susurros lejanos que parecían llamarme. Creí que era el viento, pero a medida que pasaba el tiempo, me convencí de que había algo más. Ven, ven, decían las voces. Temblando de miedo, decidí seguir el sonido, guiándome a través de la oscuridad. A cada paso, las voces se intensificaban. Finalmente, llegué a un claro donde la luna iluminaba un círculo de piedras antiguas. En el centro encontré un objeto extraño, como un medallón. Lo cogí y cuando lo hice, los susurros se volvieron gritos. «Déjalo, devuélvelo». Comencé a correr, sintiendo cómo la oscuridad me perseguía. Regresé a la cabaña y me quedé despierto toda la noche. Al amanecer, el medallón había desaparecido. Desde entonces, he evitado aquel bosque. Algo oscuro habita entre sus sombras, esperando a ser liberado. Siempre oí rumores sobre una casa en las afueras de Valencia, donde los espejos estaban rotos y el aire era espeso de tristeza. Un grupo de amigos decidió investigar. Armados con linternas y valor, la casa parecía abandonada, con ventanas cubiertas de telarañas y una puerta que crujía al abrirse. Al entrar, la atmósfera cambió. Las paredes parecían respirar. Nos acercamos a un espejo grande en el salón, que reflejaba nuestro miedo. Al mirarlo, vi una cara familiar, la de mi hermano fallecido. «¿Qué haces aquí?», gritó, y me aparté bruscamente. Mis amigos rieron, pensando que era una broma. Sin embargo, uno a uno comenzaron a ver figuras en los espejos, rostros conocidos que parecían estar atrapados, llamándonos a unirse a ellos. Salimos corriendo y, al cruzar la puerta, notamos que el aire había cambiado. Algo nos seguía, una sensación de opresión. Esa noche, no pudimos dormir. Cada uno de nosotros soñó con los rostros vistos en la casa, atrapados en un ciclo de tristeza. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar del tema, pero sabemos que la casa sigue allí, con sus espejos rotos y almas en pena esperando ser liberadas. En una cálida noche de verano, regresaba a casa tras una larga jornada de trabajo. La carretera estaba desierta, y solo llevaba conmigo la radio del coche como compañía. De repente, vi una sombra moverse al borde de la carretera, una figura apenas visible entre la oscuridad. Reduje la velocidad, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No era la primera vez que escuchaba historias sobre fantasmas que aparecían en carreteras solitarias, pero tenía que comprobarlo. Decidí detenerme y, armándome de valor, salí del coche. El silencio era inquietante, solo roto por el suave murmullo del viento. Comencé a caminar hacia donde había visto la sombra, pero a cada paso, la tensión crecía. De repente, oí un susurro, como si alguien me llamara. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció delante de mí, con una mirada vacía y un rostro demacrado. Supe que debía irme, pero cuando intenté correr, sentí un peso en mi pecho. No podía moverme. La figura se acercó lentamente, y en ese instante entendí que nunca debía haber parado. Al final, solo escuché una risa apagada.